La época de colonización en México, situada del año 1521 a 1810, después de los acontecimientos del 13 de agosto de 1521, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron la antigua México Tenochtitlán, fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. En la época de la colonia, la religión católica ganó nuevos e importantes territorios, cambió el lenguaje, la traza de las ciudades, las manifestaciones culturales y artísticas, y se inició el mestizaje o sincretismo, es decir, la mezcla entre los conquistadores y los conquistados, combinación que definió el carácter actual que tienen hoy todas las naciones llamadas latino o hispanoamericanas. Para comenzar, Bartolomé de Olmedo fue el primer fraile que se encuentra en la Nueva España, quien era de la Orden de los Mercedarios, el cual acompañó a Hernán Cortés en los procesos de la conquista de México. En el año de 1525 llegaron los 12 franciscanos, nombre que se dieron haciendo referencia a los 12 apóstoles de Jesús. Los españoles creían que como Cristóbal Colón fue el primero en llegar, era una señal de Dios, ya que la traducción literaria de Cristóbal era el que lleva a Cristo. En este tiempo había más plata que oro en México. Las minas de plata se encontraban en Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro y Colima. Se da el sincretismo, que significa suma de dos culturas. Comienza la aculturación por parte de los españoles. Sobreponen el antiguo culto de los dioses indígenas con otros, los santos de los españoles, lo cual era una máscara a la cultura mesoamericana, una imposición de la cultura española. La administración política de la Nueva España comienza con el rey, quien era absoluto, regía de manera unilateral. Le sigue el Real Consejo de Indias, cuerpo colegiado encargado de asuntos administrativos, justicia y de guerra. Después se encuentra el virrey, quien era el alter ego u otro yo del monarca, es decir, el representante del rey. Siguiendo por detrás la Real Audiencia, la institución encargada de escuchar las quejas sobre los abusos a los indígenas. Por debajo de ella estaba la Casa de Contratación de Sevilla, aduana a través de la cual debe pasar todas las mercancías y productos de las colonias españolas. Para los últimos tres rangos estaba alcaldes mayores, que eran funcionarios que buscaban disminuir la autoridad de los ayuntamientos, el municipio, que era la unidad política administrativa más pequeña de las colonias españolas, y por último, en la jerarquía se encontraban los corregidores, funcionarios que ejercían el poder real establecido por los reyes católicos. Para años más tarde se da lo que se conoce como castas, lo cual es agrupación con base a su afiliación, con su piel, pasado histórico, étnica, lingüística y cultura. Quien en ese momento la jerarquización comenzaba con los peninsulares, españoles nacidos en España, después los criollos españoles nacidos en la Nueva España, le siguen los mestizos, quienes son la suma o mezcla entre españoles con los indígenas, debajo de ellos los indígenas, originarios de la Nueva España, y hasta debajo de la pirámide, los negros, que trajeron de África para trabajar en las minas. La iglesia fue factor importante en la pacificación del virreinato durante toda su historia, dedicándose a la enseñanza del castellano, oficios y a labores de evangelización. Esta toma un lugar importante en el gobierno al poco tiempo, dejándose sentir su influencia política en la colonia. La educación de la Nueva España comenzó con la fundación de escuelas para los indígenas, proporcionada por los franciscanos. Al principal autor de este acontecimiento fue por Pedro de Gante. Lo que se quería principalmente era evangelizar a los indios. Las construcciones de las escuelas eran salas muy grandes donde ahí estudiaban y dormían los niños, es decir, que eran internados. La enseñanza era aprender costumbres de los cristianos y dejar atrás las de los indígenas. Los moldeaban a la época. Los lugares de trabajo se encontraban principalmente en México-Texcoco, Tlaxcala y Huezotzinco. Había enseñanza de latín, las capillas se encontraban abiertas para bautizar a los indígenas. Les enseñaban los valores ciudadanos, también acerca de telares y pinturas. En resumen, la educación de los niños indios era en el patio de la iglesia, y lo que querían era formar buenos cristianos, proteger la honra de las niñas y que su oficio fuera atender a sus futuros maridos. Las principales órdenes religiosas que regían en la Nueva España eran franciscanos, agustinos, dominicos y jesuitas, quienes iban a enseñar la palabra de Dios. Del mismo modo, el principal obispo de la Nueva España fue Zumárraga. Otro de los acontecimientos más relevantes durante esta época fue la creación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que por cuestiones demográficas y económicas, decayó. También se da la construcción del Palacio Virreinal, lo que hoy en día conocemos como el Palacio Nacional.
De igual manera, inician las reformas borbónicas, que se proponían a cancelar el antiguo régimen de relativa autonomía, afectar a los criollos, a la iglesia y convertir el virreinato en una colonia que pudiera satisfacer las necesidades de España. Esto a través de cambios administrativos, políticos, económicos, sociales, religiosos y militares. En estas circunstancias, los Borbones expulsan a los jesuitas, esto debido a que atendían al Papa y al monarca. La Nueva España se abre al comercio exterior, por lo cual se da un censo con más de 4 millones de habitantes. Para finalizar, a través de todos estos acontecimientos llegamos al año de 1800, donde nacen las primeras juntas para conspirar en contra del virreinato. En septiembre de 1809 se da una de las más importantes, la conspiración de Valladolid. Por último, en el año de 1810 inicia el movimiento de independencia en Santiago de Querétaro, donde se dará una conspiración.